Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre quiero empezar la semana dando las gracias a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, os quiero dar la bienvenida a todas. Espero de corazón que los vídeos os ayuden y os gusten. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís. Y si os gusta, pues darle a like, si os apetece, evidentemente. Bien, dicho esto, vamos a decir el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Diego Chacón 3781. Diego, espero que estés contento. Recuerda que tienes que ponerte en contacto a través del correo electrónico que hay aquí abajo en la cajita de información conmigo para poder realizar esa consulta de una pregunta totalmente gratuita conmigo. Así que espero tu correo, Diego. Espero también, como te decía, que estés contento. Bien, ahora sí, ahora vamos allá. Vamos a pasar al interactivo que tenemos para esta semana, que en este caso, como siempre, es el consejo semanal. Empezamos la semana con el consejo para saber cómo nos va a ir la semana, qué energías se van a mover, de qué vamos a disponer, qué tipo de energías vamos a disponer cada uno de nosotros. Y para ello tenemos dos opciones, como siempre. Tenemos la opción número 1, que es la estrella de color azul, y la opción número 2, que es la estrella de color rosa. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, así que si no lo tenéis claro podéis pausar el vídeo con tranquilidad y iros a aquella opción que os llame más la atención y que os resuene. Podéis ver una o dos opciones, como siempre os digo, pero es muy importante que os quedéis con aquello que tiene una resonancia para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene que tener sentido para vosotros, sentido en el momento en el que vosotros os encontráis, ¿de acuerdo? De todas maneras, yo siempre os digo que no estáis aquí por casualidad, que evidentemente seguro que hay un mensaje, hay algo que os puede hacer algún tipo de clic y bueno, pues que eso, que las casualidades no existen y que es muy importante también que entendáis que no es lo mismo una tirada personal que una tirada generalizada. ¿Por qué? Pues porque la tirada generalizada habla en general y la personal nos hace que concretemos más. Eso no implica que estas tiradas os resuelvan muchas dudas que podáis tener o os encaminen un poco en ese proceso en el que vosotros ya estáis, ¿de acuerdo? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero sí que es verdad que quiero que entendáis la diferencia entre una cosa y la otra. Bien, dicho esto, vamos a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Vamos a colocar aquí la estrellita de color azul. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, estrellita de color azul, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta mentalmente. ¿Qué consejo hay para mí esta semana a través del tarot canalizado? Y vamos a ver qué nos quieren decir. Bueno, vamos a ver, es una semana para sacar al exterior todo eso que nosotros tenemos en nuestro interno, ¿de acuerdo? Sobre todo, vamos a poder acabar de ver la luz en algo que posiblemente durante mucho tiempo nos ha parecido como, ¿cómo os diría yo? Como si realmente no pudiera haber una solución o no se pudiera desarrollar algún tipo de acción respecto a esta cuestión en concreto. Sobre todo porque es como una sensación de haber estado o de estar dentro de una cierta oscuridad en la que además nos hemos incluso, os diría, convencido de que no hay salida, no hay opciones, no hay posibilidades, ¿bien? Pero nada más lejos de la realidad porque realmente aquí hay una transformación y esta transformación es bastante evidente durante lo que sería esta semana, sobre todo porque vamos a conectar emocionalmente con esas emociones que nosotros también hemos estado de algún modo pues apartando porque ya tenemos un cierto sufrimiento respecto a esta cuestión. Fijaros, vamos a empezar con la carta número 15 que ya nos está marcando de alguna forma esa situación de oscuridad, de dolor, de sufrimiento, incluso una situación como muy pesada, una situación que nos ha llevado a
estar ahí enganchados durante bastante tiempo a una emoción pues de dolor, de sufrimiento, incluso una sensación un poco de no saber muy bien qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar. Pero fijaros, esta carta en sí es muy oscura, pero hay como una puerta y al final llena de luz, como una salida, ¿no? Esta semana vais a conectar con esto, con esta luz, con esa salida, con esa puerta que hasta ahora no habíais visto. ¿Qué quiere decir? Que es como el final de una etapa en la que realmente esa oscuridad pasa a pasar a algo que va a quedar como en el pasado, no voy a decir en el olvido, pero sí en el pasado, y nos va a traer momentos, digamos, de soltar y también como de descanso. Es un momento también en el que vamos a soltar toda esta situación que nos ha tenido como apretados el corazón, ¿no? O apretado el estómago. Cada uno lo va a sentir a su forma y a su manera, pero sé que vais a entender lo que os estoy tratando de decir. Es como que esa situación de incluso desesperación que ha podido haber en alguna área concreta, en alguna situación determinada, va a transformarse, va a salir, porque vamos a ver como esa puerta de salida, vamos a ver que por ahí podemos salir de esta situación, ¿de acuerdo? De este dolor, de este sufrimiento, de lo que sea, porque al final vuelvo a repetir que cada uno de nosotros estamos ubicados en una situación concreta, y es un poco como que vosotros también habéis estado haciendo un trabajo importante respecto a vosotros mismos, y es como que algunos de vosotros habéis estado intentando descubrir o intentar hacer algo para cambiar y transformar esta situación, y es como que no encontrabais la fórmula, incluso habéis de alguna manera tirado la toalla, y para otros simplemente habéis fluido con esto, habéis dicho pues este es el momento en el que he estado con esa oscuridad, con ese dolor, con esa ansiedad, con esas subidas y bajadas que he tenido emocionales, pero es como que lo habéis permitido, ¿no? Entonces cada uno lo va a vivir desde ese lugar en el que se ha estado desarrollando hasta ahora. Fijaros que la carta que viene después es la carta número 4, que es la carta del emperador. Esta carta nos habla también de que ha habido como una especie de estancamiento, de posicionamiento ante esta situación, de bueno, pues o bien porque habéis fluido con ella y os habéis posicionado en ese lugar y no voy a luchar contra esta situación, o bien porque habéis intentado hacer todo lo posible para salir de esta situación. De una manera o de otra, cada uno lo ha vivido desde ese lugar, ¿no? Personal. Entonces, esta carta nos habla de que en este proceso de manteneros en esa decisión que habéis tomado, ha habido un proceso de aprendizaje también, y también ha habido un cierto acierto, ¿vale? Un cierto acierto o un acierto muy grande, podríamos decir, porque también ha sido un poco como la decisión que yo he tomado también está sujeta a mi proceso evolutivo, al momento en el que yo me encuentro, a ese transitar que tengo yo ahora en mi vida, en mi camino actual, y a partir de aquí es como que yo me he propuesto actuar en base a mi propia responsabilidad, la mía, la que depende de mí. Y esto es también como un aprendizaje a nivel interno para vosotros, que os lleva a tener una seguridad mayor en un área en el que hasta ahora parecía que no podíais tenerla, ¿no? Porque era como muy difusa todo este tiempo. Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de recuerdos, cuando hablamos de situaciones dolorosas que hemos pasado, es complicado posicionarse de una determinada forma, de forma consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener muy claras las cosas mentalmente, e incluso de forma consciente saber que esa es nuestra mejor opción, y otra cosa es cuando de forma inconsciente actuamos ante esa situación que tenemos y ya el posicionamiento no es tan evidente, es más bien te posicionas en ese lugar porque lo haces de forma inconsciente, por inercia, ¿de acuerdo? Pero en este caso hablamos de que esta situación te ha llevado a ser consciente totalmente de esto que tú habías decidido, y también ha habido un gran aprendizaje, con lo cual, como os decía, esa carta número 15 nos habla de que al final hay una luz, hay una puerta, una ventana, un camino, que vamos a salir de esa situación. Y tiene que ver mucho también lo que tú has aprendido, lo que has experimentado en este proceso de tiempo que era necesario para ti,
y que aquí es como que ha habido un posicionamiento ante la vida, ante las circunstancias y las situaciones que te han tocado vivir. Con lo cual, también esto lo vas a poder ver conforme vaya terminando la semana y posiblemente en las posteriores semanas vas a tener más clara esta cuestión, porque va a ir llegando a ti ese tipo de información, ¿de acuerdo? Bien, la última carta que tenemos es la carta de la luna. Esta carta nos habla de que es un momento para que nosotros podamos bucear de forma tranquila y de forma más relajada en esas emociones, porque vamos a conectar con ellas, pero no desde una forma, digamos, brusca o agresiva, sino más bien desde un lugar en el que nos vamos a encontrar en calma. Vamos a conectar emocionalmente con una parte de nosotros que hemos estado también ocultando porque ya estábamos como cargando mucho un dolor o una situación que nos tenía un poco, digamos, movidos a nivel interno, y es como que vamos a conectar con esas emociones que tienen que ir saliendo poco a poco de forma fluida. No va a ser algo forzado, y tal como vayan saliendo o vayan apareciendo o se vayan manifestando en nuestra vida, nosotros las vamos a mirar de frente, no vamos a obviarlas como hemos hecho en otras ocasiones, y sobre todo vamos a tener como muy claro que es parte de esa limpieza, de ese proceso interno que hay en nuestro interior, ¿de acuerdo? Con lo cual es una semana bastante interesante en este aspecto, y energéticamente yo sinceramente lo que os puedo decir es que salís de una situación de oscuridad para entender, comprender y sobre todo soltar, porque estáis como finalizando, es como si estuvieseis haciendo una limpieza que tiene que ver con vuestra parte emocional, pero sobre todo también lo vais a notar mucho a nivel físico. Puede ser que os hayáis encontrado muy bajos energéticamente, como que os costaba muchísimo hacer las cosas, como que teníais dificultad para poder incluso hacer las tareas habituales y cumplir con vuestras responsabilidades. Es como que esto es como si volvierais a recuperar vuestra energía. Así que importante esta semana. Bien, vamos a ver qué consejos quiere dar este maravilloso oráculo. Vamos a ver qué consejito os da este oráculo de los ángeles. Bueno, fijaros, nos sale la carta de la inspiración y nos dice textualmente: una ola de inspiración y un mar de hermosas ideas están abriéndose paso en tu aura. Es importante que confíes en tu intuición en este momento. Presta atención a los pensamientos poco comunes que te vengan al espíritu y no los clasifiques inmediatamente como producto de tu imaginación. Muchas ideas maravillosas que han servido a la humanidad fueron ninguneadas al principio. Vamos a ayudarte a concretar tus ideas y a crear una nueva realidad de vida. Interesantísimo el mensaje que hay aquí. Te habla de que conectes con esa inspiración. De hecho, esas emociones que tienen que ir saliendo, que se tienen que ir de alguna manera manifestando fluidamente en ti, van a hacerte conectar con esa parte de inspiración interna en la que vas a comprender y vas a entender cosas que posiblemente hasta ahora pues te ha costado o has tenido dificultad para conectar, con lo cual es un muy buen momento para hacer este ejercicio. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, estrellita de color rosa, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís, y que deis la pregunta en voz alta o mentalmente: ¿cuál es el consejo canalizado a través del tarot para mí esta semana? Bueno, esta semana nos habla de encontrar un centro, un equilibrio.
sobre todo desde el punto de vista en el que esa dualidad que hay en vosotros a nivel interna, bueno, que tenemos cada uno de nosotros al final, porque esa dualidad está en todos nosotros, ¿no? En unos es más evidente que en otros, pero esa dualidad está. Es como que quizás has estado en los extremos y ahora es un momento para equilibrar esa dualidad. Hablamos sobre todo del femenino y del masculino. En este caso concretamente nos habla mucho de esto, de ese equilibrio necesario al que tú debes de prestar atención. ¿En qué lugar te estás manifestando ahora? ¿Desde la parte masculina o desde la parte femenina? Y si es así, la otra parte la estás incluyendo también. ¿Estás tomando conciencia de que realmente a lo mejor estás en desequilibrio en esa cuestión? Es importante que nosotros estemos equilibrados en esa fase, en las diferentes fases de nuestra vida, ¿de acuerdo? Equilibrados cuando quiero tratar de explicar desde el punto de vista de que estoy utilizando mi parte femenina y masculina de forma unísona. Quiero decir que estoy realmente trabajando con esas dos partes. No siempre estamos ahí, porque a veces estamos en la acción y otras veces estamos en la creatividad, pero es muy importante que unamos esas dos partes porque es algo muy necesario para nosotros. De hecho, se nos pide que tomemos conciencia de esto. Las personas que habéis escogido la segunda opción de la estrella de color rosa, nos habla de, sobre todo, tomar conciencia de equilibrar esa parte femenina y esa parte masculina, porque es parte del proceso que nos toca vivir y experimentar ahora. Vamos allá. Fijaros, como os decía, esta carta, la carta de los enamorados, nos está hablando de esa dualidad, de llegar a ese equilibrio, de tomar conciencia de verdad de lo que realmente nosotros estamos haciendo en este momento. A lo mejor estamos accionando demasiado y no estamos prestando atención a detalles importantes o estamos enfocados solamente en avanzar hacia adelante y no estamos nutriéndonos en el proceso y en el camino. Y esto es de vital importancia que lo entendamos. Entonces, este mensaje que hay aquí con esta carta nos hace que nos replanteemos seriamente en qué posición estamos y cómo estamos haciendo las cosas. También puede ser que solamente estemos utilizando nuestra parte creativa, pero no accionemos absolutamente nada. Con lo cual está muy bien que utilicemos esa parte creativa. Igual que está muy bien que estemos accionando cosas. Pero hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? De, bien, estoy creando, estoy haciendo algo que en este momento, o a lo mejor llevo demasiado tiempo creando y lo que necesito también es accionar, de hacer movimientos, porque si solamente estoy en esa parte creativa, pero luego toda esa creatividad que estoy utilizando yo la suelto y no actúo en base a esa creatividad, quiero decir, desde el punto de vista de que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, estamos creando un nuevo espacio en nuestra casa, ¿no? Queremos en una habitación hacer, yo qué sé, pues una sala, por ejemplo, de yoga. Os pongo este ejemplo como, yo qué sé, pues voy a poner una habitación más, ¿bien? En una habitación donde no había nada o donde la teníamos vacía, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo ese proceso de creatividad pensando, pues voy a poner de esta manera el armario, voy a pintarla de este color y tal, pero me quedo en esa parte creativa y luego no acciono, no llego a llevar a cabo ese proyecto porque me quedo solamente en la parte creativa. Pues esto es lo mismo, quiero decir, para conseguir ese fin necesito utilizar mi parte creativa y mi parte de acción, ¿no? Entonces, en este caso se os está pidiendo que toméis conciencia de que si estáis en la parte creativa tenéis también que accionar, tenéis que acabar, llevarlo a su fin, y si estáis en la parte de acción quizás debéis de frenar un poco, parar y intentar de forma creativa hacer cosas que sean buenas para esa acción que estáis vosotros llevando a cabo. Quizás tenéis que pensar más o mirar más desde un lugar distinto. Fijaros que la carta del loco en este caso nos está diciendo que debemos de prestar atención de qué es lo que no estamos mirando. Nos está diciendo que quizás estamos yendo un poco
pues a lo loco. Esta carta nos hablaría un poco de esto, y quizás nos estamos perdiendo cosas importantes o no vamos a llevar a cabo cosas importantes que nos van a beneficiar muchísimo. Entonces es como, antes de seguir mirando, pues en este caso a los pájaros, a las palomas que tiene este personaje de esta carta, sería interesante que también miráramos lo que tenemos alrededor, ¿no? Dónde estamos pisando, de qué manera, que si estamos pues lo suficientemente protegidos o estamos haciendo las cosas lo suficientemente de forma correcta para nosotros, ¿no? Entonces es un poco como que nos insta a que nos paremos y observemos qué estamos haciendo, porque estamos un poco como obnubilados con esa acción o con esa creatividad y hemos dejado de lado la otra parte. Al final lo que nos está pidiendo es que conjuguemos nuestra parte masculina con nuestra parte femenina, porque ahí es donde realmente vamos a encontrar ese equilibrio que posiblemente no estamos teniendo en este momento, a pesar de que estamos haciendo todo lo posible por llegar ahí, ¿no? O por encontrar un equilibrio. Si estoy haciendo realmente lo que quiero, que es utilizar mi parte creativa, ¿por qué no acabo de sentirme todo lo pleno o lo plena que yo querría, ¿no? O a la inversa, si yo estoy accionando ahora que era lo que se me pedía, ¿por qué no acabo de sentirme realizado o realizada, ¿no? Bien, pues tiene que ver con que hay esa parte que no se está utilizando, entonces hay que introducirla. Es muy buen consejo también porque al final esto a veces se nos olvida, ¿bien? La última carta que nos sale es la carta del juicio. Esta carta nos dice que para que nosotros podamos ver en perspectiva la situación, debemos de también ponernos en un lugar de observadores. Si nosotros no somos capaces de observar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podríamos añadir, quitar o simplemente mirar con un enfoque de qué haría yo si esto le estuviera pasando a, por ejemplo, a mi hermano o a mi madre o tal, ¿no? ¿Qué haría yo en esa situación? Que te veas tú como no como primera persona, sino como que tú eres el espectador de tu propia situación personal, de tu propia vida, de tu propia experiencia vital de este momento. Desde esa posición tenemos la posibilidad de ver de una manera mucho más amplia y de no entrar en la emoción y de no juzgar desde el lugar en que lo hacemos habitualmente cuando es a nivel personal, sino que podemos mirar en global toda esa situación y podemos permitirnos transformar situaciones al ver realmente que estábamos yendo, pues eso, con unas miras. Es como cuando nosotros solamente vemos el final del camino, pero no nos estamos fijando que para llegar ahí o antes de llegar ahí hay un montón de paisajes maravillosos alrededor, pero no los vemos porque solamente hemos puesto un punto de mira, ¿no? Que es llegar hasta allí, hasta el final de ese camino. Pero todo lo que hay maravilloso en ese trayecto hasta llegar al final nos lo estamos perdiendo porque no estamos prestando atención. Muy importante esto, mirar esto desde un lugar más elevado, desde como si tú fueras a ver al cine tu propia película de la situación actual y ahí pudieras observar con todo lujo de detalles todas esas situaciones, pensamientos, acciones, movimientos que no estás viendo que puedes hacer y estás como dejando a un lado, ¿no? También es un momento de transformación porque estés donde estés, tanto en un proceso creativo como en un proceso de acción, tanto en un lugar como en el otro, es un momento de transformación. Vas a poder ver las cosas desde un lugar totalmente diferente y te va a venir fantástico este proceso porque vas a poder conjugar todo el conjunto de lo que realmente quieres hacer y además lo vas a llevar a cabo, que es muy importante, ¿de acuerdo? Así que solamente queda de alguna forma que tomes conciencia de lo que se te está diciendo, de cómo están esas energías ahora mismo para ti y que trabajes esa parte, ¿de acuerdo? De equilibrar esa parte femenina y esa parte masculina. Bien, vamos a sacar una última cartita de este maravilloso oráculo. Bueno, está claro que es esta la que tiene que salir.
Fijaros, nos sale la carta de la paciencia y nos dice textualmente: la paciencia se impone en este momento. Seguramente sientes que no todo evoluciona lo rápido que te gustaría y sin embargo las cosas no paran de moverse con energía. El problema que se desprende de la situación actual evoluciona también positivamente. Déjalo estar y ten paciencia. Te darás cuenta quizás de que lo que estás viviendo es una bendición. Cada cosa es perfecta tal y como es. Ten confianza, estás siendo amado y guiado por la eternidad. Bueno, este consejo es muy interesante porque al final muchas veces cuando tenemos esa sensación de que está todo parado, que está todo frenado, en realidad no es exactamente así. Nosotros no vemos movimientos, pero energéticamente siempre hay movimientos. Con lo cual, interesantísimo el mensaje que tenemos aquí. Hasta que no pasa un tiempo no nos damos cuenta de que esa situación que parece que no se movía, pues como bien nos dice esta carta, fue una bendición. Porque si se hubieran movido las cosas de otra manera, posiblemente hubieran venido situaciones y circunstancias más complicadas de lo que te puedes llegar a imaginar. Con lo cual, todo es perfecto tal y como es, como nos dice realmente esta carta. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y recordarte que si te apetece, el viernes vuelvo a subir vídeo a las 2 del mediodía hora de España. Solamente me queda decirte que pases una estupenda y maravillosa semana. Disfrutar de la semana.